importante. Por eso usted va a ver que Satanás ataca. ¿Qué es lo que ataca? Ataca tu autoestima. Por eso hay gente que están en medio de nosotros, pastores, y son gente que están diciendo: nadie me presta atención, nadie me quiere, yo hablo y nadie me escucha, yo predico y nadie se mueve. Son gente que se sienten al menos en medio de nosotros. Pero si tú no estás haciendo nada, porque el diablo se la cogió contigo, porque el proceso se la cogió contigo, porque los demonios se la cogió contigo, porque el diablo no ataca a cualquier persona. Cuando el diablo ataca a alguien es porque ese alguien tiene una representación de allá. Abre la boca. El problema es que tú no entiendes. Si no eres importante para el cielo, tampoco eres importante para el diablo. Para ser importante para el diablo, tú tienes que ser reconocido por el cielo. Ay, madre, mira, en la máquina, levanta la mano, lo que está allá, levátela. La máquina, ay, papuca, a su nombre. Por eso yo he escuchado gente profeta decir que el diablo me está atacando, que los demonios me están atacando, que el diablo no ataca a todo el mundo. Cuando el diablo te ataca es porque el Señor lo reprenda, es porque hay algo que usted tiene de identidad, hay algo que representa que usted es Dios. Escuche bien, la Biblia dice que Elías, conociendo todo lo que tenía, dijo: por mi palabra no lloverá. ¿Por qué? Porque el cielo, aleluya, dice que se cerró. Cuando el cielo que se cerró, yo me doy cuenta que autoridad era que tenía un simple humano sobre la tierra para darle orden al cielo y que el cielo obedezca. Y yo me di cuenta quién era Elías y que representaba Elías en el reino de Dios. Y yo me di cuenta que Jesús, hablándole a Pedro, le dijo: Pedro, escucha bien, a ti te di toda autoridad y te entregué la llave, que lo que tú haces en la tierra será atado en el cielo. Y yo me di cuenta, ¿sabe por qué hay tanta cosa en nuestro hogar? Porque a veces no nos paramos de frente a todo lo que no está haciendo la guerra y empezar a profetizar en la casa, empezar a decirle al diablo: o te sale, o te saco, a la enfermedad, o me suelta, o me abre la boca. Es que cuando hay autoridad, no hay diablo que se te haga frente. Cuando hay autoridad, cuando tú vienes a Dios, cuando hay autoridad, tú tienes que profetizarte a ti mismo. Hay momentos que yo me profetizo yo mismo, me paro frente al espejo y yo digo: Jason, tú serás grande para la gloria de tu casa. Y la que te profetiza sobre lo tuyo, profetiza sobre tu casa, profetiza la máquina, aquella está aquí todavía. Hace falta un profeta en casa. Escúchame en mente, usted es el profeta de la casa. Por eso la Biblia dice: sin profeta en la casa, el pueblo que se desenfrena. Por eso usted no ve que a quien atacan es a ti. Tú no ves que a quien el diablo quiere matar es a ti, porque es que tú eres la que tiene la visión. Cuando el diablo se quiere meter, cuando la muerte quiere entrar por tu familia, a quien es que Dios le muestra es a ti. Tú no ves que cuando tú te sueñas, el sueño al otro día se abre la boca. Es por eso que yo soy con el lenguaje en boca de mujeres profetiza, yo soy con el lenguaje en boca de hombres que dan puta. Ya tú entiendes por qué que te están atacando, por qué que no te sacan los guantes. Hay cosas que no entiendo, que fuese mejor que el diablo nunca te atacara, porque el día que te atacara
Oh, aleluya. Yo necesito comunión, por favor. Que mientras yo estoy aquí, yo sentí enviaciones que vienen directo hacia acá. A Sama. Yo veo un hombre vestido de negro parado en los aires. Y mira, hay intercesores que van arriba hacia ahora, porque hay una capa que Dios va a poner